Hola a todos, bienvenidos a este video en donde comprenderemos algunos conceptos básicos de la investigación científica. Soy el profesor Aaron Mansor y estaremos hablando en este día sobre elementos básicos que debemos de conocer y comprender. Primero que todo, es importante que sepamos qué es la investigación científica, puesto que de ellos parte todos los procesos que hacemos dentro de un estudio científico que puede ser a nivel de secundaria, a nivel de universidad u cualquier otro nivel que se pueda considerar hacer una investigación. Y la investigación científica es pues aquellos pasos, procesos que nos ayudan a estudiar un fenómeno, a ver cómo evoluciona, cómo cambia, cómo ese fenómeno se está comportando dentro de un determinado lugar, un determinado proceso, por decir, una empresa, una institución, una sociedad. Depende de lo que nosotros queramos estudiar. Eh, Cualquier otro tipo de investigación puede ser fácilmente vinculada a la científica, solo que esta pues es bastante ordenada, rigurosa y debe de seguirse lógicamente o de manera cuidadosa. ¿Esto por qué? Pues depende de lo que nosotros elijamos, escojamos estudiar y los fundamentos bajo los cuales lo vayamos a hacer. Lógicamente tenemos que seguir una serie de pasos, una serie de procesos que le conocemos como metodología de la investigación. Ese método que es el que yo voy a seleccionar para poder llevar a cabo este proceso de investigación científica. Dentro de la investigación científica, pues se conocen que tiene dos propósitos fundamentales. Y uno de ellos, pues, es producir conocimiento y teorías, que a esto se le conoce investigación básica. Y otro, pues, es resolver problemas, que a esto se le conoce como investigación aplicada, según el autor del libro de metodología de la investigación. Pues la investigación básica pretende producir ese conocimiento partiendo de una idea, de un tema que planteamos y que nosotros queremos determinar si existe alguna relación entre variables. Y finalmente planteamos una situación problemática que vamos a responder bajo un proceso organizado. Llámese eh, una ruta o un método cuantitativo, cualitativo mixto. En cambio, la investigación aplicada es diferente, puesto que ya existe un problema, conocemos que hay una situación y tenemos que darle respuesta, resolverla a través de otro proceso diferente. Entonces vamos a empezar a identificar claramente qué es la investigación básica y qué es la investigación aplicada y ver las diferencias que tienen ellas. En ese sentido, pues la investigación básica. Este autor, en este caso estamos utilizando diferentes autores. El primero fue el doctor Hernández Sampieri y en este momento estamos utilizando al autor Arias. ¿Qué sucede con la investigación básica o la investigación pura, como le llaman? Pues este tipo de investigación permite examinar datos para encontrar lo desconocido. ¿Qué quiere decir? Que la investigación básica es aquello que yo no conozco, que desconozco, que necesito plantear una serie de elementos para poderle dar respuesta. Entonces, muchas ideas de investigación nacen de una duda que yo puedo tener, de una curiosidad que yo puedo tener, de un patrón que yo puedo seguir o de algo que ya alguien también pudo haber indicado hasta de una conversación. Entonces, ¿qué sucede? Este básicamente es lo que nosotros realizamos en investigación, una investigación básica pura, eh, ya que
desconocemos una situación a la cual nosotros vamos a darle respuesta, o sea, no vamos a resolver ningún problema práctico, ni tampoco de interés inmediato. Si se plantea un problema bajo cualquiera de los métodos o rutas, pero se le va a dar respuesta apropiada a través de otros elementos que obviamente surgen del planteamiento de un problema. Entonces, muchos de los resultados que nosotros encontramos dentro de este proceso de investigación básica, lógicamente, pueden ser utilizados en las investigaciones aplicadas, ya para poder resolver una problemática que realmente está dentro de una organización, institución u otro. Cuando hablamos de investigación básica, lógicamente hablamos que existen principios, razones que puedan surgir de un evento, proceso, fenómeno en particular. Lógicamente, vamos a determinar por qué ocurren, cuáles son las causas de lo que nosotros planteamos, de lo que nosotros creemos. Y lógicamente, esto nos va a permitir plasmar toda la información necesaria sobre esa situación que estamos planteando y que queremos resolver, que básicamente no es un problema real como tal, sino que es una situación problemática que yo estoy queriendo investigar, ejemplo, una relación entre dos variables, y a través de este tipo de investigación y de todos los elementos y los procesos que apliquemos, vamos a obtener explicación y conclusiones científicas y lógicas sobre ese fenómeno. Entonces, generalmente nosotros hemos aplicado la investigación básica en estos procesos de realización tal vez de una tesis, bajo un método, bajo una ruta. Y pues muchas veces desconocemos esa parte, no sabemos que estamos haciendo uso de la investigación pura, de la investigación empírica, de la parte empírica de una investigación, de la investigación meramente em, básica. Ahora, ¿qué sucede con la investigación aplicada? Aquí es diferente, ya que la investigación aplicada es como algo más riguroso y detectamos tal vez un problema real que está pasando, que está sucediendo. Por ejemplo, yo considero que automatizando un proceso dentro de una organización voy a resolver problemas de lentitud en la producción u otros. Entonces, este tipo de investigación busca esas soluciones prácticas a este tipo de problemas existentes. Obviamente, pueden ser desafíos dentro del trabajo, problemáticas dentro del trabajo, o que pueda existir en el entorno educativo y también la sociedad. Ahora, algo muy importante es que el autor Kerlinger nos indica que para este tipo de investigación, en áreas de la educación, psicología, no se utiliza la investigación aplicada. Áreas similares a esta no se utiliza la investigación aplicada. Generalmente para este tipo de investigación la vamos a ver tal vez en el área de la ingeniería, donde queremos implementar un proceso, un elemento, una maestría, por ejemplo, eh, de innovación tecnológica, donde yo quiero implementar un proyecto novedoso y que vaya a solucionar un problema. Supongamos que quiero implementar eh, ahorro energético a través de energía solar, implementando paneles. Entonces podría bien ser un ejemplo claro de ese tipo de investigación aplicada que va a solucionar un problema dentro de la organización sobre el consumo energético y que posteriormente pues traerá un proceso consigo. Este tipo de investigación pues es bastante beneficiosa en el sentido de que pues le dará solución a un problema que existe actualmente dentro de una institución, una organización, y obviamente a través de los resultados podemos desarrollar también nuevas tecnologías,
mejorar sistemas que ya tenemos, vincular algún proceso con otro y lógicamente esto es algo que ya sabemos que está pasando y que lo queremos resolver. Lógicamente, como cualquier otro tipo de investigación, siempre se plantea una pregunta: ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Es como cuando hacemos la investigación básica, perdón, que planteamos una pregunta general, una pregunta de lo que yo voy a lograr alcanzar, qué es lo que quiero. Entonces, básicamente también este tipo de investigación eh, es importante plasmar qué es lo que quiero lograr. Dentro del proceso de la investigación, lógicamente, existen diferentes métodos o rutas, como le llama el autor, el doctor Hernández Sampieri, y también existen paradigmas. Ahora, dentro de las rutas principales o los métodos más conocidos para poder hacer una investigación científica, tenemos la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Cada una tiene características diferentes. También tenemos los paradigmas, que la cuantitativa tiene que ver con el positivismo y el pospositivismo, la cualitativa con el constructivismo, teoría crítica y herméutica, y la mixta con el pragmatismo. ¿Qué sucede? Cada una de las rutas o cada uno de los métodos tiene diferentes formas de llevarse a cabo. Es así como podemos decir que las rutas son como esos pasos, esa secuencia lógica del proceso de investigación que yo debo de llevar a cabo para obtener un resultado. Y los paradigmas son como el esquema teórico que lógicamente se complementa con la ruta, es decir, cómo voy a comprender esa realidad que yo estoy estudiando a través de estos pasos. Entonces podemos decir que de aquí es donde nacen los diseños de la investigación, porque la ruta cuantitativa tiene un proceso y tiene sus diseños. ¿Cuál voy a utilizar? Bueno, de acuerdo a cada paradigma, los paradigmas nos van indicando qué es lo que tiene que hacer el autor, bajo qué criterios basarse para obtener ese resultado que se requiere. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de datos numéricos, de resultados estadísticos, y cuando hablamos de investigación cualitativa, es a narrativos, datos narrativos simbólicos. O sea, y aquí ya le llamamos categorías en la cualitativa y en la cuantitativa variables. Pero vinculadas las dos, haciendo uso de ambos tipos o ambas rutas o métodos, nos surge uno que es completamente participativa ambas, y es el mixto. Entonces, están los tres métodos principales, cada uno es importante, cada uno genera una información diferente, genera nuevo conocimiento a la ciencia, y cada uno tiene sus procesos y procedimientos para llevarse a cabo. Ahora bien, ¿cuál es el esquema que se ha utilizado para la investigación antes del siglo XX? Primero se establecía el paradigma, luego el enfoque o la ruta y finalmente el planteamiento del problema. Esta era la secuencia lógica que se utilizaba antes del siglo XX, hasta llegar al siglo XX. ¿Qué sucede? Pues primero se establecía bajo los criterios que iba a utilizar según el tipo de investigación que iba a hacer, y luego establecía el enfoque, lo ideal, cuáles eran los pasos junto con el paradigma, y posteriormente planteaba el problema. Ahora es diferente porque pues el autor del libro nos presenta una secuencia lógicamente en este siglo XX, y él sugiere que primero debemos plantear el problema. Debemos de saber qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a investigar. Vamos a elegir ese contexto, vamos a saber qué recursos tenemos, qué es lo que hay, qué proceso es el que ya nosotros, de lo que conocemos y de lo que está a la mano, para poder llevar el proceso científico y dar respuesta a lo que queremos conocer, a lo que le queremos dar respuesta. Y finalmente, pues en esta parte lineal, el enfoque.
lo elegimos porque decimos, bien, yo quiero hacer un estudio que me permita determinar una relación entre variables, pero quiero hacerlo a través de este proceso. Entonces, yo elijo un método, sea cuantitativo, cualitativo o mixto, para poder determinar cómo le voy a dar respuesta a ese planteamiento del problema. Y en este caso, una vez elegido, definido todo este proceso, el paradigma nos ayudará a nutrir esa interpretación. Entonces vemos el autor nos propone esta secuencia muy interesante, muy acertada, ya que pues ese proceso es el que nos ayuda a nosotros a determinar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué pasos voy a implementar. Esta es la que actualmente estamos utilizando. Dentro de las rutas o enfoques, pues tenemos la cuantitativa, lógicamente es un proceso ordenado, organizado, tiene un esquema que cumplir, un patrón, un orden y por lo tanto, de principio a fin, nosotros vamos a obtener ese proceso riguroso para finalmente buscar la respuesta de lo que estamos considerando. Y en cambio la cualitativa es diferente porque la cualitativa pues este proceso se va encaminando al momento que el investigador va realizando el proceso como tal. Entonces revisa los estudios, nacen nuevas posibles planteamientos de lo que quiere investigar, de los procesos y finalmente va a construir ese contexto y elementos que le ayudarán a obtener los resultados. Lógicamente, tanto la investigación cuantitativa como cualitativa son muy diferentes en cada uno de sus etapas, procesos. La cualitativa no es que tenga un orden establecido, sin embargo, existe el proceso como tal y debemos de lógicamente tener ese proceso encaminado hacia ese resultado. Y la mixta que lógicamente vamos a entrelazar ambas, ¿qué quiere decir? La mixta se compone de dos procesos, uno cuantitativo y otro cualitativo, y la suma de esto va a generar un resultado de esos planteamientos. Entonces, ¿qué sucede si lo vemos dentro de las escalas? No es que una investigación sea más fácil que la otra, sin embargo, una lleva más tiempo que la otra, una requiere más recursos que la otra. Entonces, como investigadores debemos de definir qué es lo que tenemos, con qué recursos cuento, cuánto tiempo, con qué recursos económicos, financieros cuento para poder hacer una elección de la ruta o el enfoque de la investigación más adecuado. Y lógicamente, pues la investigación cuantitativa nos ayuda a determinar y medir variables a través de instrumentos, porque vamos a obtener lógicamente resultados estadísticos que nos van a ayudar a brindar las respuestas que requerimos. ¿Respuestas a qué? Respuestas a nuestra pregunta general de la investigación, que es nuestro planteamiento del problema, a nuestros objetivos, a nuestras preguntas de investigación y a nuestras hipótesis. Y todo esto lo hacemos a través de procedimientos estadísticos con sistemas estadísticos que nos ayudan a obtener estos resultados. En cambio, la investigación cualitativa, pues en la investigación cuantitativa queremos obtener una respuesta a través de los datos numéricos, pero para generalizar resultados. Pero la investigación cualitativa es diferente. Aquí yo quiero comprender qué sucede con el ser humano, estudiar al ser humano y su cotidianidad. Entonces, en este caso, la cuantitativa trata de medir y la cualitativa comprender. Entonces, yo quiero comprender por qué la tristeza de una persona, por qué se genera a algún tipo de estrés, algún tipo de padecimiento, alguna causa que pueda decir aquella persona y orientar a obtener un resultado. Entonces, aquí la parte más crítica dentro del proceso cualitativo es la interpretación.
ya que el estudio cualitativo es bastante interpretativo. El, el investigador como tal debe de tener bastante pericia, em, bastante conocimiento de cómo observar los patrones de aquella persona que está entrevistando y poder obtener los mejores resultados para interpretar esa información. Y la investigación mixta, lógicamente, necesitamos combinar y asociar ambas formas. ¿Qué quiere decir? Lógicamente haremos un planteamiento cuantitativo, haremos un planteamiento cualitativo para finalmente obtener ese planteamiento mixto de ambas y lógicamente se pueden aplicar de manera simultánea o de manera también secuencial o simultánea, de manera, primero puedo aplicar un proceso, luego otro, luego tener los resultados y lógicamente poder darle vida a este proceso de investigación mixta. Si lo vemos, tanto la cuantitativa como la cualitativa, estos dos métodos o rutas tienen un proceso, una riguroso, ordenado, otra un poco más abierto, pero cada una puede llevar diferentes recursos. En cambio, la investigación mixta es una de las que más recursos requiere porque implementa estos dos procesos, hace una suma de ellos para poder obtener un resultado. Entonces, llegando a a esta última diapositiva, tenemos que la investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. Es muy importante tener presente que hay conceptos de manera general de los cuales tenemos que ir nutriendo nuestros conocimientos para poder conocer qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos de esa manera. Si bien es cierto, cuando nos adentramos al proceso de investigación, no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, pero sí es algo importante ir conociendo poco a poco, ir leyendo. Los autores de estos tres libros que utilizamos en este día, que fue Creswell, Hernández Sampieri, Mendoza Torres y Arias y otros, son una base importante para que ustedes puedan ir revisando y analizando los contextos. En cada una de las diapositivas se muestran figuras en la esquina de los libros. Vemos aquí en esta esquina inferior derecha que para este proceso pues se utilizó el libro de metodología de la investigación del doctor Sampiere y para este en todo caso fue el de Creswell. Eh, en la descripción de este video quedará el enlace para que puedan descargar esta presentación y que les pueda servir. Así que nos vemos en el próximo video sobre investigación científica. Empezaremos a hablar sobre el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa o en el método cuantitativo. Hablaremos generalidades sobre la metodología de la investigación, ir plasmando poco a poco una idea, tal vez en un área administrativa, que pocas veces tenemos oportunidad de encontrar algún fundamento. Y yo espero que estos videos sean de su agrado. No se olviden suscribirse, darle me gusta y compartir con sus amigos, compañeros de estudio. Hasta la próxima.